Hola, ¿qué tal, profe? Muy buenas tardes. Mi nombre es Nahum Rodríguez Marmolejo. El día de hoy le vengo a hablar y explicar los ejercicios de conducción, de convección y radiación. Mi número de control es 222-101-61 y usted como docente, Claudio Armando Arroyo López. Bien, vamos a empezar con el índice. Aquí en este apartado podemos observar los puntos clave que vamos a hablar el día de hoy, que son las definiciones, las características, los ejemplos, los ejercicios y un poco de la historia revelante a esos tipos de datos. Ok, en la imagen que tenemos en pantalla podemos ver que tenemos una radiación, una convección y una conducción. Y a continuación les diré de cada punto. Bien, aquí tenemos el primer punto que es la convección. Más que todo se define como un calor transmitido de un líquido o un gas, principalmente porque tiene una consecuencia de movimiento entre las partículas, ya sea calentadas en su propio eje o en su seno. Principalmente este movimiento es debido al efecto de la gravitación en virtud de las diferencias de la densidad. ¿Qué quiere decir esto? También este fenómeno es muy común en la atmósfera terrestre, porque donde la convección contribuye en la circulación de todo el aire y al clima, la convección también es clave en muchos procesos industriales y geofísicos, como por ejemplo aquí tenemos en la imagen pues una estufa que está siendo calentado por una olla para servir un líquido pues de alta temperatura. Aquí en la conducción es el mecanismo de la transferencia de calor principalmente porque tiene una energía térmica que se transfiere de un punto a otro, porque los átomos o moléculas de esta materia tienen principalmente que se pueden dar en una conducción de sólido, líquido y gases. Más que todo esto no implica en el movimiento de la materia, como por ejemplo aquí en imagen podemos observar que hay una conducción de a través de un gas porque estamos hablando de fuego. Aquí una persona está con una vela y con un palito haciendo una conducción de transferencia de calor hacia otro objeto o otra dirección. Y pues en la imagen del lado derecho podemos ver que también no pasa nada de un movimiento a otro, como si fuera un espejo esta imagen. Bien, aquí la radiación más que todo es el proceso de la transferencia de energía térmica a través de ondas electromagnéticas. Este proceso más que todo no requiere un medio físico para propagarse, lo que significa que puede ocurrir incluso en el vacío. Claramente porque, por ejemplo, los seres vivos que conviven con radiaciones de sus orígenes sin radiación del Sol, no habría existido la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una emisión de propagación y transferencia de energía en cualquier medio de ondas electromagnéticas o partículas. Esto quiere decir que es muy importante el momento de la radiación. En la imagen del lado izquierdo podemos observar una radiación a través de la temperatura del clima que hay en ese lugar y del lado derecho podemos observar que hay una fogata con un fuego de 900 grados centígrados y a su lado izquierdo tenemos una persona que está atrayendo la radiación del calor del fuego. En ese siguiente punto de las características de la conducción, podemos tener que es un contacto directo entre las partículas de esta materia, sin la transferencia de la materia entre otros cuerpos. Principalmente esto pasa en los sólidos, en los líquidos y en los gases, principalmente porque en los líquidos y gases la convección es más común que pase. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que tiene que ocurrir y es más común al momento de hacer. Aquí tenemos algunos puntos importantes de las características. Tenemos el contacto directo, que es la transferencia de calor que requiere un contacto físico entre los materiales. También tenemos sin la transferencia de la materia, que principalmente no hay un movimiento de los objetos o del cuerpo de este tipo de materia porque no hay algo que lo mueve. Tenemos también que ocurre en todos los estados de la materia. El sólido, líquidos y gases pueden conducir calor a través de varios tipos. Un líquido puede ser
La gasolina, que es algo muy importante de saber, que al momento de aventar gasolina en el suelo, en un bote de basura, inclusivamente en un carro, ese tipo de conducción a través de ese líquido puede ocasionar un grave accidente y pues eso es un líquido bastante útil y a la vez peligroso. La importancia de la diferencia de la temperatura. Tenemos que la conducción requiere una diferencia de temperatura entre los materiales. Y aquí por último, los metales son buenos conductores de calor. Los metales tienen una alta conductividad térmica. Principalmente tenemos muchos, puede ser el cobre, el hierro o principalmente el metal. Aquí en las características de la convección es un proceso de la transferencia de calor que se transfiere a través de un movimiento de un fluido, líquido o gas que se caracteriza por un movimiento de difusión. Más que todo, esto es algo importante saber de las partículas porque al momento de hacer un proceso de transferencia hay mucho movimiento en esos puntos. Tenemos que la transferencia de calor por movimiento de fluidos es el calor que se transfiere a través de un movimiento de partículas del fluido, ya sea líquido o gas. También tenemos la diferencia de temperatura, que es muy importante saber que los fluidos se tienen que producir a diferencias de la temperatura, lo que causa mucho las variaciones de densidad y las fuerzas de flotación. También tenemos la convección natural contra la forzada, que es un punto muy importante saber y aprender la diferencia, porque la convección natural es impulsada por las diferencias de densidad causadas por la temperatura, mientras que lo contrario, que es la convección forzada, es impulsado por un medio externo, ya sea un ventilador, una bomba, un aire acondicionado, un refrigerador, etcétera. Bien, tenemos las características de la radiación. La radiación es la energía que viaja en formas de ondas o partículas que pueden hacer ondas de radiación ionizante o no ionizante. Este tipo de energía tiene para arrancar electrones de todos los átomos, como por ejemplo tenemos la energía, el origen y sus efectos. En la energía es un punto muy importante porque la radiación es una forma de energía que se propaga a través de ondas o partículas. Este tipo de energía se pueden ver en las materias de termodinámica, física, transferencia de calor, entre otras. El origen tenemos que puede ser natural, como la radiación solar del sol, o puede ser otro tipo de aparatos. Pueden ser los médicos, los dentales, inclusive los industriales en fábricas. Y en efectos tenemos que la radiación puede tener efectos en la salud, el medio ambiente que es principalmente vital para la vida y también dependiendo de su tipo y su gran dosis en este punto. Bien, aquí en el ejemplo de la conducción tenemos que, más que todo un ejemplo muy visto hoy en día en los hogares de uno, tenemos una olla de agua hirviendo. En este caso, el fuego se calienta al máximo de la olla por radiación, mientras que el metal hace que el agua se calienta por conducción y hace que el agua caliente suba pues su temperatura de la convección. Por ejemplo, si tú pones una temperatura chica o baja al momento de prender tu estufa, el momento que el agua se vaya hirviendo puede aumentar o puede bajar, dependiendo su grado de gas al momento de poner pues el agua en ese caso. Aquí en el ejemplo de la convección tenemos un ejemplo muy fácil visto hoy en día, principalmente la formación de las nubes que se crean por la convección. El vapor de agua y el aire caliente de la superficie se eleva y condensa en las alturas en la forma de una nube. Este tipo de convección se llama libre o natural porque no necesita una intervención de fuerzas externas. Como por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el flujo del aire que está desde lo más bajo del nivel de la Tierra, la convección que está yendo desde la Tierra hacia la nube y la radiación solar que está formando una nube en este caso. Aquí tenemos un ejemplo de radiación. La radiación es la transferencia de calor que se da entre objetos electromagnéticos como puede ser la luz visible del sol, la ultravioleta y el infrarrojo. Todos estos cuerpos emiten una radiación, por ejemplo, del calor humano, puede ser entre otro tipo de temperaturas externas, de lo frío a lo caliente, entre otras cosas. Un dato muy interesante de la radiación es que los cuerpos que más calor absorben también son los
son los que más emiten. Por ejemplo, las superficies negras o también puede ser inclusive la ropa negra tienen un ejemplo perfecto. Porque durante las horas de sol de altas temperaturas en el día, quema más usar una camisa negra que una blanca. ¿Por qué? Porque la negra tiene más, se puede decir, más radiación a la hora de los rayos solares, más que los blancos. ¿Por qué? Porque es una diferencia de temperatura en el momento que tú tienes una radiación más alta. Por eso mucha gente piensa que no es verdad, pero sí, en ciertas superficies negras hay más rayos de sol en su radiación, pero también emiten mucho más calor y principalmente por el color. Aquí en la imagen que tenemos en pantalla podemos observar la convección de una estufa, de una olla, la conducción que está saliendo desde una fogata, desde lo más caliente hacia lo más frío de la mano, y tenemos una radiación a través de un espacio de rayos infrarrojos, como por ejemplo aquí tenemos un gato que está teniendo una radiación de calor a través de esta fogata. ¿Por qué? Porque cierta o alta temperatura que tienen los gatos pueden emitir más calor, en este caso. Vamos a pasar a hablar un poquito de su historia. La convección, la radiación y la conducción son los tres mecanismos de la transferencia de calor que fueron entendidos y estudiados por distintos científicos a lo largo del tiempo. Esto fue un invento muy importante a la hora de saber y crear lo matemático por el científico Biot en 1804 y Fourier en 1822. La convección fue comprendida y descrita por Newton en 1701. También la radiación fue comprendida y descrita por Stefan Boltzmann en 1879 y en 1884. Tenemos que la conducción, en 1804, Biot formuló las leyes de la conducción. Fourier, en su caso, en el año 1822, publicó una descripción matemática de la conducción, incluyendo su famosa ley. También tenemos la convección, que Newton en 1701 propuso una ecuación que describía la transferencia de calor por convección. En esos años era muy importante saber y describir el racionamiento de todos estos inventos a lo largo del tiempo. También tenemos en la radiación que Stefan en 1879 descubrió que la potencia de emisión de una superficie es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. También en 1884 Boltzmann estableció la base matemática de la ley de Stefan Boltzmann, la cual describe la gran radiación en las fórmulas. Aquí en imagen tenemos la ley de Fourier, aquí tenemos el personaje, tenemos también a Newton y tenemos a Stefan aquí en medio. A continuación van a saber y conocer los ejercicios de conducción, convección y radiación.